Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad donde la tensión entre la policía y los militares es palpable, el sargento Marcus Reynolds, un policía de temperamento impulsivo, es asignado a patrullas conjuntas con el ejército local. Durante semanas, había percibido una creciente animosidad por parte de su superior, teniente coronel Victoria Hayes, una mujer rigurosa, respetada y temida por su implacable autoridad. Su último intercambio, durante una revisión rutinaria, había sido explosivo: acusaciones de negligencia, amenazas de sanciones y una confrontación verbal que dejó a Marcus furioso. Ese día, una simple llamada de emergencia sobre un robo en curso lo cambiaría todo. A medida que la tensión aumentaba en el campo, Marcus, abrumado por la frustración y una sensación de injusticia que había albergado durante meses, tomó una decisión precipitada: apuntó con su arma a Victoria, ante la mirada atónita de sus compañeros. El momento apenas quedó suspendido en el aire, cuando la cadena de mando tomó una decisión inmediata. En cuestión de segundos, Marcus fue desarmado, esposado y escoltado fuera de la comisaría. Su comportamiento le costó no solo su trabajo, sino también su carrera policial y su reputación en toda la ciudad. Pero eso fue solo el principio. Tras este acto impulsivo se escondía una verdad más compleja: presiones internas, secretos dentro del ejército y la policía, y una investigación que revelaría que no todos eran tan inocentes como afirmaban. El sol de la tarde proyectaba sus rayos sobre la comisaría de policía de Orilla, una ciudad donde cada esquina parecía soportar el peso de los conflictos pasados. Marcus Reynolds, de 32 años y 10 años de policía, entró en el vestíbulo de la comisaría con una mezcla de ira y cansancio. Había montones de expedientes sobre su escritorio, pero no era el papeleo lo que lo atormentaba, era la tensión constante con su superior, teniente coronel Victoria Hayes. Victoria no solo era estricta, parecía observar cada movimiento de Marcus con constante sospecha. Cada error, cada retraso, cada vacilación era examinado con lupa. Marcus, por su parte, siempre había sido leal, pero sentía que sus esfuerzos nunca eran suficientes. Ese día, una revisión rutinaria de armas y protocolos se intensificó. Marcus había reportado un pequeño problema con su equipo. Victoria, como siempre, lo acusó de incompetencia frente a todo el equipo. El tono se acaloró, las palabras se volvieron más agudas, y Marcus sintió que la ira se abría paso en su interior. «Nunca entiendes nada, Reynolds», Victoria gritó. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Marcus respondió con voz temblorosa pero firme. Sus colegas observaban en silencio. Marcus sentía una rabia incontrolable que crecía en su interior. Estaba cansado de que siempre lo menospreciaran, de que nunca lo reconocieran. En un acto reflejo desesperado, sus manos temblorosas aferraron su arma reglamentaria. «Atrás, Hayes», gritó, con la cara roja de ira. El aire pareció congelarse. Los demás policías dudaron, conmocionados. Victoria, imperturbable a pesar del peligro inmediato, levantó las manos ligeramente, con una calma casi gélida. Este acto impulsivo e imprudente selló el destino de Marcus. En cuestión de segundos, sus compañeros lo desarmaron, lo esposaron y lo sacaron de la comisaría. La vergüenza y la incomprensión se reflejaban en su rostro. Su carrera acababa de derrumbarse, pero una inquietud más profunda lo embargaba: sabía que este enfrentamiento era solo la punta del iceberg. Detrás de la tensión entre Marcus y Victoria se escondían secretos más oscuros, rivalidades internas, presiones políticas y quizás incluso manipulaciones que iban más allá de la mera disciplina militar. Marcus fue escoltado fuera de la comisaría bajo la mirada atónita de sus compañeros. Las sirenas de la patrulla sonaban a lo lejos, pero para él, el mundo parecía haberse detenido. Cada paso que daba lejos de su puesto era un paso hacia lo desconocido. Su carrera, forjada con rigor y sacrificio, se había derrumbado en segundos. Afuera, los rumores comenzaron a extenderse. Los civiles en la acera murmuraban, algunos curiosos, otros críticos. La palabra «robo» ya circulaba, distorsionando la realidad del suceso. Marcus sintió una mezcla de humillación y rabia. No solo había perdido su trabajo,
sino que su reputación estaba hecha trizas. De vuelta en su pequeño apartamento de Riverside, se desplomó en el sofá. Los recuerdos de su juventud y los sacrificios que había hecho para convertirse en policía se mezclaban con la rabia que aún latía en su interior. Pensó en Victoria, ¿por qué siempre había sido tan despiadada? ¿Era realmente una cuestión de disciplina, o había algo más oscuro tras su comportamiento? De repente, el teléfono sonó, sacándolo de su estupor. Era Derek Lawson, un ex colega y confidente. Marcus, ¿estás seguro de que no has cometido un error? Derek preguntó con cautela. ¿Solo estaba reaccionando? No quise, Marcus murmuró con la voz quebrada. Derek dudó y luego añadió. Escucha, no es solo tu acción. Circulan historias extrañas sobre Victoria. Algunos dicen que guarda secretos, y que no se detendrá ante nada para guardarlos. Esas palabras impactaron a Marcus como un rayo. ¿Qué clase de secretos podría estar ocultando Victoria? ¿Y por qué lo había empujado al límite, a este acto irreversible? Una ira nueva y más decidida se apoderó de él. Ya no quería simplemente defenderse, quería comprender. Esa noche, Marcus tomó una decisión. Su carrera policial podría haber terminado, pero indagaría en los entresijos del poder militar y policial, buscaría la verdad y descubriría lo que Victoria Hayes y su red habían estado protegiendo durante tanto tiempo. Su caída fue solo el comienzo de una lucha más grande, más peligrosa y quizás más reveladora de lo que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, Marcus se despertó con una renovada determinación. Su antiguo trabajo ya no estaba disponible, pero se negó a permanecer impasible. Armándose de paciencia y valentía, comenzó a investigar a Victoria Hayes, sus decisiones recientes y los asuntos internos de la comisaría. Contactó con antiguos colegas, informantes e incluso algunos civiles que habían tratado con Victoria. Poco a poco, se fue revelando una imagen inquietante. Victoria no solo era una superiora estricta, sino que parecía estar manipulando ciertos archivos, suprimiendo investigaciones y favoreciendo a algunos oficiales sobre otros. Durante una reunión clandestina en un discreto café con Derek Lawson, Marcus aprendió la primera pieza del rompecabezas. Marcus, debes saber que Victoria siempre ha contado con la protección de altos mandos del ejército y la policía. Algunos dicen que encubre operaciones que no son del todo legales. ¿Qué quieres decir con no legal? Marcus preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. Expedientes desaparecidos, investigaciones paralizadas, presión sobre los testigos, Derek murmuró. Estas revelaciones despertaron en Marcus una mezcla de miedo e ira. Comprendió que su impulsiva acción, apuntando con su arma a Victoria, había sido en parte una reacción a tensiones que aún no comprendía del todo. Pero ahora veía que tras la rígida fachada de su superior se escondía una compleja red de manipulación y secretos. Decidido a investigar más a fondo, Marcus comenzó a reunir pruebas. Fue a la biblioteca municipal a consultar los archivos de asuntos internos, revisó informes y registros, y empezó a notar cada inconsistencia y anomalía. Cada documento que examinaba lo acercaba un poco más a una peligrosa verdad. Pero Marcus también sabía que su uniforme ya no lo protegía. Cada paso que daba para descubrir estos secretos podía ponerlo en peligro. Debía ser cuidadoso, calcular sus movimientos y elegir a sus aliados con sabiduría. Esta incipiente investigación prometía cambiar no solo su vida, sino también la de Victoria Hayes, y revelar verdades que nadie en el sistema policial había estado dispuesto a exponer hasta ahora. Marcus pasó la noche inmerso en los archivos que había recuperado. Cada informe parecía inofensivo por sí solo, pero al reunirlos, surgió un patrón inquietante. Varias investigaciones internas se habían detenido abruptamente, se habían ignorado las quejas y se había disciplinado a los agentes inexplicablemente. Su corazón se aceleró al encontrarse con un archivo en particular, un informe confidencial sobre una operación militar conjunta con la policía, clasificado como altamente sensible. El documento indicaba que Victoria Hayes había encubierto la desaparición de pruebas críticas y que algunos testigos habían sido intimidados para que permanecieran en silencio. Marcus sintió una oleada de adrenalina. Esta era la prueba que necesitaba para entender por qué Victoria actuaba con tanta dureza con él y otros colegas.
pero también sabía que poseer este archivo lo ponía en peligro. Decidió contactar a Elena Carter, una experiodista de investigación convertida en consultora de asuntos internos, conocida por su integridad y discreción. Elena, tengo algo que podría cambiarlo todo, dijo Marcus durante su reunión en un estacionamiento apartado. Muéstrame, respondió ella, sus ojos clavados en su interlocutor como para medir su sinceridad. Cuando le entregó el expediente, Elena repasó rápidamente las páginas. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron en señal de concentración. Marcus, si esto cae en las manos equivocadas, no solo podrías perder tu reputación, sino también poner en peligro tu vida. Victoria Hayes está protegida, y lo que ha hecho, es peor de lo que te imaginas. Marcus asintió, decidido a pesar del miedo. Sabía que su carrera había terminado y que permanecer impasible ya no era una opción. Con la ayuda de Elena, podría revelar la verdad, pero cada paso sería arriesgado. Mientras hablaban, un escalofrío recorrió a Marcus. Durante los últimos minutos, había tenido la sensación de que lo observaban. Las calles oscuras y aparentemente desiertas de Riverside podrían estar ocultando ya la mirada de Victoria o sus aliados. Cada movimiento se convertía en una danza con el peligro, y Marcus comprendió que el juego apenas comenzaba. Marcus y Elena pasaron la mañana ideando un plan discreto para asegurar las pruebas y revisar todos los documentos del archivo. Sabían que el más mínimo error podría alertar a Victoria y a su red, y que, una vez descubiertos, sus vidas correrían peligro. Cuando estaban a punto de salir del café donde se reunían habitualmente, Marcus sintió una presencia detrás de ellos. Un hombre de traje oscuro, con el rostro parcialmente oculto por unas gafas de sol, los observaba desde la terraza contigua. Parecía demasiado atento para ser un simple transeúnte. Marcus, Elena murmuró, apretándole ligeramente el brazo. Sí, lo vi. Mantengamos la calma. No hay necesidad de entrar en pánico, respondió con voz tensa. Tomaron caminos separados para evitar ser perseguidos, pero la amenaza era clara. Victoria o sus aliados sabían que alguien estaba interesado en sus archivos confidenciales. Marcus sintió la adrenalina, pero sabía que debía seguir adelante. De vuelta en su apartamento, releyó el informe confidencial por enésima vez. Cada página revelaba una red de múltiples capas de manipulación y corrupción, intimidación de oficiales, ocultación de pruebas en investigaciones delicadas e incluso malversación de recursos militares. Todo apuntaba a ello. Victoria no solo era estricta, estaba protegiendo algo colosal. Elena, por su parte, propuso un plan más arriesgado pero efectivo. Necesitamos exponer a Victoria, pero manteniendo nuestro anonimato al principio. Podemos publicar una serie de artículos bajo seudónimo y desencadenar una investigación interna oficial. ¿Y si descubre que somos nosotros? Marcus preguntó con tensión en su voz. Así que tendremos que estar preparados para afrontar las consecuencias, y podrían ser graves. Esta conversación consolidó su alianza. Marcus comprendió que ya no tenía opción, la verdad debía salir a la luz, incluso si eso implicaba arriesgar su seguridad. Esa noche, mientras miraba el techo de su apartamento, Marcus sintió otra presencia, un coche que llevaba mucho tiempo aparcado frente al edificio, con las luces encendidas en su ventana. El juego acababa de tomar un giro mucho más peligroso. Victoria no era solo una oponente rígida, se estaba convirtiendo en una enemiga dispuesta a todo para proteger sus secretos. Marcus y Elena decidieron que era hora de actuar. Su objetivo era simple pero arriesgado, infiltrarse en el servidor seguro de la comisaría para copiar más pruebas y lanzar su primera filtración controlada a la prensa. Al caer la noche, Marcus se acercó sigilosamente a la entrada trasera de la comisaría, aprovechando su conocimiento de los sistemas de seguridad internos. Elena, de pie en su coche, lo guió por radio, escogiendo cada palabra con cuidado para no despertar sospechas. Alarma desactivada temporalmente. Tienes 3 minutos, Marcus. Comprendido, respondió sin aliento. Dentro, encontró el servidor principal y empezó a copiar los archivos en un disco cifrado. Cada archivo revelaba más sobre el alcance de la corrupción. Victoria no solo estaba al tanto de los encubrimientos de asuntos internos, sino que los estaba orquestando.
Marcus sintió que la ira crecía, pero también una extraña satisfacción, por fin tenía la prueba que podía usar en su contra. Al terminar, el sonido de pasos resonó tras él. Su corazón se aceleró. Se giró lentamente y vio un oficial de guardia a quien conocía vagamente. El hombre lo miró con recelo. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó el oficial. Marcus inesperadamente. «Revisión de sistemas de emergencia. Victoria me pidió que controlara el acceso». «Date prisa», respondió el oficial antes de alejarse. Marcus respiró hondo, pero sabía que el peligro no había terminado. Una vez afuera, Elena lo esperaba, ansiosa pero decidida. «Tenemos los archivos. Mañana publicaremos la primera parte, lo justo para iniciar una investigación sin revelar nuestra identidad», Marcus. Al día siguiente, varios medios de comunicación locales y nacionales comenzaron a informar sobre los hallazgos iniciales. Los periodistas denunciaron irregularidades en las investigaciones internas y graves fallos en la cadena de mando. Victoria, en el centro de la controversia, guardó silencio, pero la tensión era palpable. Para Marcus, este éxito inicial fue una victoria, pero sabía que Victoria no se quedaría de brazos cruzados. Cada movimiento futuro sería analizado con lupa, cada acción podría desencadenar represalias, y la lucha por revelar la verdad apenas comenzaba. La publicación de los archivos había sembrado el pánico en la jefatura de policía y en las fuerzas militares. Victoria Hayes, hasta entonces tranquila e impasible, finalmente mostraba signos de ira. Sus reuniones estratégicas se prolongaron, sus asistentes temblaban ante cada orden y se enviaron instrucciones estrictas a todo el personal: encuentra la fuga y neutraliza el infiltrado. Marcus sintió rápidamente las consecuencias de su primera acción. Compañeros que consideraba neutrales comenzaron a evitarlo, algunos susurrando a sus espaldas. Las llamadas anónimas amenazando a Elena se hicieron frecuentes, obligándola a actuar con cautela. Una noche, al salir de su apartamento, Marcus vio una figura esperándolo en la esquina, un hombre alto, enmascarado por un abrigo oscuro, que parecía estar observando cada uno de sus movimientos. Marcus aceleró el paso, pero el hombre lo siguió de cerca. Por suerte, logró escapar de la amenaza entrando corriendo en un metro abarrotado, pero el miedo se apoderó de él. Al día siguiente, Elena le comunicó una noticia preocupante. «Marcus. Recibí un mensaje. Saben que alguien tiene acceso a los archivos. Están hablando de ti indirectamente. Victoria no se detendrá ante nada. Sabíamos que llegaría». «Tenemos que estar un paso por delante», respondió Marcus, con la mandíbula apretada. En los días siguientes, establecieron un sistema de comunicación seguro y comenzaron a planificar el siguiente paso: divulgar una segunda oleada de pruebas aún más incriminatorias, todo ello en el anonimato. Pero Victoria, una hábil estratega, no se quedó de brazos cruzados. Empezó a usar su influencia para crear una cacería de brujas contra el traidor, manipulando a ciertos funcionarios y periodistas para que ocultaran sus huellas. Marcus comprendió entonces la magnitud del peligro. Ya no se trataba simplemente de una batalla por la verdad, sino de una confrontación estratégica donde cada movimiento podía costarles la vida. La respuesta de Victoria no sería meramente profesional, podría volverse personal. La tensión aumentó cuando Marcus se dio cuenta de que Victoria podría tener informantes por todas partes, incluso entre sus antiguos colegas más cercanos. Cada conversación, cada movimiento, cada contacto se convertía en un riesgo. Y, sin embargo, la verdad seguía siendo su única arma. Marcus y Elena trabajaron incansablemente para reunir pruebas irrefutables. Tras varias noches comparando documentos, vídeos y testimonios, finalmente descubrieron una correspondencia interna de Victoria, lo cual reveló sus maniobras para suprimir casos delicados e intimidar a testigos. Era la prueba clave que necesitaban para lanzar una revelación masiva. Decidieron reunirse un periodista independiente conocido por su integridad, para entregar las pruebas. La reunión se programó en un estacionamiento desierto, lejos de miradas indiscretas. «Está todo ahí. Es irrefutable», dijo Marcus, entregándole el archivo cifrado. «Muy bien.
Publicaré esto discretamente, pero con fuerza. Nadie sabrá que fuiste tú, respondió el periodista con rostro serio. Al salir del estacionamiento, Marcus sintió una presencia detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, un coche les bloqueó el paso. Hombres enmascarados salieron y rodearon a Marcus y Elena. ¿De verdad creíste que podrías salirte con la tuya? Una voz familiar gruñó. Victoria Hayes apareció de repente en la puerta del coche. Su calma gélida contrastaba marcadamente con la amenaza palpable. Victoria, Marcus murmuró al darse cuenta de que los habían engañado. Victoria sonrió, una sonrisa gélida. Eres valiente, pero la verdad tiene un precio. Y esta noche, aprenderás lo que eso significa. Marcus y Elena intercambiaron una mirada rápida. No estaban preparados para una confrontación física directa, pero sabían que debían mantener la calma y pensar rápido. Cada segundo contaba. En esa tensión extrema, Marcus se dio cuenta de algo: Victoria, a pesar de todo su poder y su red, había dejado un defecto en su plan. Un error que podrían aprovechar si tan solo pudieran resistir unos minutos más. Esta trampa reveló una verdad: la batalla para exponer a Victoria no sería solo intelectual, sería una lucha por su supervivencia. Marcus comprendió que esta confrontación cambiaría para siempre el curso de su investigación, y tal vez sus vidas. Rodeados por los hombres de Victoria, Marcus y Elena se dieron cuenta de que solo tenían unos segundos para actuar. Elena le susurró a Marcus. El coche tiene un sistema de seguridad electrónico, puedo desactivarlo, pero eso no nos dará mucho tiempo. Marcus asintió. Tenían que arriesgarlo todo. Mientras Elena manipulaba rápidamente un dispositivo electrónico, Marcus observaba a los hombres armados. Unos instantes después, se oyó un suave clic y la puerta trasera se abrió, abriendo una brecha. Sin dudarlo, Marcus y Elena salieron del coche y corrieron hacia las sombras de un callejón cercano. Los hombres de Victoria dispararon algunos tiros al aire, pero eran demasiado rápidos y coordinados como para detenerlos. Con el corazón latiendo con fuerza, se refugiaron en un edificio abandonado para recuperar el aliento. Tuvimos un susto, Marcus murmuró, todavía sin aliento. Esto es solo el comienzo, respondió Elena, con la mirada fija en la calle. Temporalmente a salvo, se dieron cuenta de que necesitaban un plan más audaz. Las pruebas debían revelarse de inmediato para presionar a Victoria antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Gracias al acceso remoto al servidor de la comisaría, lograron enviar los archivos a varios medios de comunicación de confianza, esta vez con copias seguras y pruebas de la participación directa de Victoria en la corrupción y la intimidación. A la mañana siguiente, Riverside quedó conmocionada por la noticia. Periódicos y canales de televisión transmitieron los documentos, las pruebas y los testimonios anónimos sin parar. Fuerzas internas, sorprendidas, iniciaron investigaciones de emergencia, y Victoria, por primera vez, pareció conmocionada. Marcus y Elena observaban la escena desde una posición estratégica. El riesgo era inmenso, pero por primera vez desde el comienzo de su lucha, la ventaja. Victoria aún podía contraatacar, pero la opinión pública y el sistema de justicia interno comenzaban a volverse en su contra. Marcus sintió una mezcla de alivio y tensión: el juego no había terminado. Sabía que el acto final, el enfrentamiento final, se acercaba, y que Victoria haría lo que fuera para protegerse. Riverside estaba sumida en el caos. Los medios de comunicación habían publicado todas las pruebas recopiladas por Marcus y Elena, revelando las maquinaciones de Victoria Hayes y su red de corrupción. Investigaciones internas, ahora bajo presión pública, habían comenzado a centrarse en todos los oficiales involucrados, incluida la propia Victoria. Victoria, aislada y acorralada, convocó una reunión de emergencia con sus aliados más cercanos. Pero sabía que era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables y su autoridad se desmoronaba ante la mirada pública y de sus superiores militares. Mientras tanto, Marcus y Elena, aún a salvo pero vigilantes, observaban el desarrollo de la situación desde un lugar discreto. Habían logrado mantener el anonimato, pero sabían que Victoria pronto descubriría sus identidades. Entonces llegó el momento decisivo.
Las fuerzas de seguridad interna arrestaron a Victoria para interrogarla y se le imputaron cargos formales por intimidación, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. Por primera vez, sintió miedo y una pérdida total de control. Marcus sintió una mezcla de emociones, ira contenida, intensa satisfacción, pero también un discreto alivio. Su carrera había sido destruida, había perdido el rumbo, pero había expuesto la verdad y restaurado la justicia. Elena, a su lado, le sonrió en señal de mutuo reconocimiento. La ciudad de Riverside comenzó a ver cambios en la policía y el ejército, se lanzaron auditorías, se reformaron los procedimientos y se envió un mensaje claro: nadie, ni siquiera en la cima, estaba por encima de la ley. Para Marcus y Elena, no fue solo una victoria profesional, sino también personal. Se habían enfrentado al peligro, desafiado la corrupción y sobrevivido a un enfrentamiento directo con un formidable adversario. Su alianza, forjada en el fragor de la batalla y el peligro, ahora era inquebrantable. Cuando el sol salió sobre Riverside, Marcus miró el horizonte y murmuró: la justicia tiene un precio, pero hoy ha triunfado. Elena asintió, y juntos supieron que, a pesar de las cicatrices de la batalla, habían cambiado el curso de la historia. Y para Marcus, era la primera vez en mucho tiempo que finalmente se sentía libre, dueño de su vida y de sus decisiones.